Bien, pues hoy vamos a hablar sobre James Prescott Joule, un científico que nace en 1818 en Salford, en Inglaterra. Salford, que está en el condado del Gran Manchester. Si no lo sabéis, es una zona que tiene una gran tradición industrial en Inglaterra. Y más en la época de la que estamos hablando ahora, que es principio del 19, en pleno auge de la revolución industrial. Bueno, la cosa es que la familia de Jules también se dedicaba a la industria porque el padre tenía una cervecería y además bastante exitosa porque daba trabajo a mucha gente. Entonces, pues, donde hay industria hay dinero y por eso pues la familia de Jules tenía bastantes medios. Por cierto, la cervecería original de Jules, que esa cerró. No podéis tomar la cerveza original de Jules, pero parte de su familia fundó otra cervecería que sí que sigue activa. Podéis meter aquí en la página esta que veis aquí abajo y leí un poco sobre la historia de la familia que está ahí en la web e incluso podéis visitar la cervecería, podéis probar la cerveza de Jules, ¿no? que todavía sigue esto funcionando. Están bonitas las tradiciones estas, los ingleses son muy buenos en conservar la herencia cultural que tienen. Bien, de todas formas, a lo que íbamos. Resulta que la familia de Jules tenía medios y entonces Jules pues crece recibiendo una buena educación. Se empieza educando en casa, pero a los 15 años, pues el padre puede pagarle clases particulares porque tiene dinero, ¿no? Y resulta que encuentra como profesor a John Dalton, que ese fue el creador de la teoría atómica moderna, un gran químico y un gran físico. Entonces, pues imaginaros, esto es como si te gusta a ti el fútbol y te pueden pagar que vaya a casa de Cristiano Ronaldo para que Cristiano te enseñe a chutar. Pues, a ver, el dinero facilita las cosas, ¿no? Entonces resulta que Jules, aunque no fue a la universidad, pero ya a los 20 años, pues Dios tenía una formación científica muy grande e incluso tenía un laboratorio pequeñito en su casa para realizar su experimento. El contexto histórico en el que se cría Jules, pues, la revolución industrial. Y ahí ya Faraday había enunciado su ley de inducción electromagnética, se estaban construyendo los primeros motores, aunque todavía muy primitivos, los primeros motores eléctricos me refiero, y ya se empezaba a pensar si la electricidad podía sustituir en algún momento al vapor como fuente de energía para la maquinaria. Y en eso puso sus esfuerzos Joule. Cogió, empezó a construir motores eléctricos y los comparaba con los motores de vapor de la época. Y en esto, que estaba realizando experimentos, pues se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta de que cuando pasaba una corriente a través de un conductor, el conductor se calentaba. Esto es muy obvio, lo que pasa es que hasta entonces no se le había prestado demasiada atención al fenómeno este. Y pues se propuso averiguar a ver ese calor, esa energía, cuánto era, lo quería cuantificar. Entonces se dedicó a hacer experimentos bastante simples en realidad. Lo que hacía era que cogía una cubeta, metía una resistencia dentro de la cubeta, hacía pasar una intensidad a través de ella con su pila de volta y medía la temperatura antes y después y ya está. Lo iba todo eso anotando. Pues repitió el experimento muchas veces, variando la intensidad y tal, el tiempo. Y resulta que cuando ya tuvo suficientes datos, pues pudo anunciar su famosa ley, que la conocéis todos, que es la ley de Joule. Que el calor que se pierde en el conductor va a ser proporcional a la resistencia que hay, el cuadrado de la intensidad y el tiempo. Pues ya está, gran descubrimiento de Joule, que hasta la fecha, pues todo esto era desconocido. Además que en la época de Joule el calor ni siquiera estaba claro que fuera energía. En esa época había una corriente que era aceptada por la sociedad científica en general vamos, del calórico. El calórico era pues una sustancia que era invisible, que se transmitía de un cuerpo a otro y que no tenía ningún peso.
O sea que ni siquiera se pensaba en el calor como forma de energía, se pensaba en el calórico, pues algo que estaba ahí, que no se sabía muy bien qué era, que se podía transmitir y ya está, que pasaba de un cuerpo a otro. Y para demostrar que no, que eso del calórico, que no, que el calor simplemente era una forma más de energía, pues Joule decidió demostrarlo y para eso hizo el experimento de la rueda de paleta, que es uno de los más famosos de la historia, que lo tenéis aquí a la derecha. Esto es muy sencillo. Tenéis aquí unas paletas, ¿veis? Unas paletas que están metidas ahí en una cubeta con agua y luego tenéis aquí una pesa que al caer pues hace girar las paletas. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando las paletas empiezan a girar? Pues que calientan el agua. A ver, calientan el agua muy, muy, muy poquito. La calientan, pues imaginaros, fracciones de grado. Pero vamos, aunque calienten fracciones de grado, en definitiva lo calientan. Entonces, como por un lado Joule tenía la pesa tiene energía potencial, ¿no? Y por el otro lado tenía las paletas que al girar calentaban el agua, pues haciendo sus mediciones, lo que Joule pudo establecer era la equivalencia entre la energía mecánica, o sea, la energía potencial que tenía la pesa al caer, con la energía térmica que se generaba cuando las paletas giraban y calentaban el agua. Y entonces así, pues volvió a establecer una ley, en este caso una equivalencia, que era que una caloría equivale a aproximadamente 4,18 julios. En ese momento todavía no eran julios. Los julios, que son una unidad nombrada en su honor, obviamente, que equivalen a un julio es igual a un newton metro. Entonces ahí lo tenéis, la equivalencia entre trabajo mecánico y energía térmica. Y con esto pues Joule prácticamente descubre una consecuencia de la primera ley de la termodinámica que dice que la energía, ya lo sabéis, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Así que de todas formas, esto es una cosa que fue revolucionaria, pero lo que pasa en otros casos que también hemos comentado, que como no fue a la universidad, pues al principio la comunidad científica como que era un poco reticente a aceptar los descubrimientos de Joule. Pero bueno, gracias a que empezó a trabajar con científicos muy influyentes en la época, como William Thomson no os va a sonar, pero si os digo Lord Kelvin, es la misma persona. William Thomson es Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, ¿no? Pues gracias a esto que empezaron a colaborar y con otros científicos también colaboró, bastante relevante en la época, pues poco a poco su trabajo empezó a ser cada vez más respetado. Y ya, bueno, lo vamos a ir dejando aquí porque si no se nos va a alargar mucho el vídeo. Resulta que Joule pues fallece ya en 1889 a una edad de 70 años y está enterrado sus restos están en Sale. Y bueno, pues tiene una tumba bastante modesta que lo podéis buscar en internet con un grabado allí que dice la memoria de James Prescott Joule, el hombre que descubrió la equivalencia entre trabajo mecánico o energía mecánica y calor. Y ya está, siempre será recordado por eso. Y hoy en día pues a Joule lo tenemos prácticamente en todos lados. Encendemos una estufa, pues una estufa eléctrica, pues ahí está Joule, ¿no? Cada vez que hay una circulación de corriente por un conductor, ahí está Joule. Yo qué sé, en los soldadores eléctricos, vamos, prácticamente todas las aplicaciones que usan electricidad, pues interviene, prácticamente no, en todas las aplicaciones donde se usa electricidad, ahí interviene la ley de Joule. Entonces, como digo, una revolución en su momento. Bien, pues el próximo personaje del que vamos a hablar va a ser todavía más revolucionario. Quizás más revolucionario que todo lo que hemos mencionado anteriormente, junto con Faraday, uno de los más importantes. Va a ser Maxwell, un vídeo dedicado a Maxwell.